en casos de violencia. Mary propone posibles soluciones para evitar la violencia contra las mujeres. Ella insiste que las leyes comunales necesitan ser revisadas. Hay varias comunidades que hemos estado revisando los estatutos, pero no consta el artículo en donde dice el derecho de la mujer. Entonces, casi las mujeres estamos fuera de los estatutos de las comunas. Entonces, eso queremos que ese reglamento conste en un artículo que conste el derecho de la mujer en todas las comunidades de base. Todas y todos expresan sus opiniones. Yo creo que entonces porque las mujeres tienen esa ley, ellos pueden hacerlo, o sea que lo que le da la gana a ellos. Pablo invita a los hombres a cambiar de actitud. El hombre la embaraza sin que ella quiera. Violencia sexual, mi compañera Rosilia Yarichiuca. José se involucra en la discusión con ideas que cuestionan los roles tradicionales. La mujer tiene que saber a lavar, a cocinar, a hacer chicha, alguna cosa. A tener hijos. Ya, exacto, a tener hijos. Y el hombre es a trabajar. Pero ¿por qué a un varón desde muy pequeño, por qué no le enseñamos a lavar la ropa? ¿Ah? ¿Sería bueno o no sería bueno? ¿Ya? Entonces, ¿por qué no le enseñamos? Por ejemplo, y también en el tema del deporte dicen, la mujer no tiene que patear el balón. O también dicen, el varón no tiene que jugar la muñeca. Pero ¿por qué no puede jugar? Si puede jugar. Todos tenemos el mismo derecho. Entonces, nosotros, por ejemplo, en ese momento de que nosotros decimos, tú no tienes que juntar con las mujeres. O tú no tienes que hacer chicha de pronto si es un varón, no tienes que hacer chicha porque es cosa de mujer. Y desde ese momento nosotros le enseñamos a que sea muy machista, ¿no? Han dicho, mira, las mujeres tienen que hacer esta cosa y los hombres esta cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya psicológicamente desde muy chicos hemos criado que somos machos, ¿no? Hombres. Y el hombre tiene que maltratar a la mujer. Porque esa formación tenemos nosotros. El ritual de la comida es muy importante y es un buen momento para estrechar vínculos de amistad. Desde el nacimiento de sus niños, nuestras mujeres transmiten el idioma, cultura e identidad. Ellas saben que las próximas guerras no serán por oro, sino por agua y alimentos, y combinan el desarrollo sustentable con las relaciones económicas. José aprovecha los recorridos por las comunidades para recolectar materiales que luego se difundirán por la red quechua satelital ALER. Así, a través de la red, los logros de las mujeres de Sucumbíos llegarán a conocerse en todo el mundo quechua, desde la Amazonía hasta la zona andina. Red Quechua Satelital ALER. Hinayataq Red Quechua Herbol Chayachimo. Kekimpura Kausaita Maskaspa. ¿Han escuchado? La Nina ha dicho, suéltame. Sí, eso ha dicho. Con cuidado, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Miren lo que le está haciendo a la Nina. Le está queriendo besar. Sí, pero la Nina no se... Huichishina chimbarishu, tukuisami rimaykunawan.
Kalpatawan suyo. Esta que linda. Kuichishina chimbarishu, tukuisami rimaykunawan.